Vamos a analizar Bitcoin lo más rápido posible y lo más breve posible. ¿Por qué? Porque nada cambió en la acción del precio ni en el precio en sí de Bitcoin ya hace una semana aproximadamente. Lo único que tenemos para decir de este movimiento es que lo tenemos que utilizar para tomar ganancias. Tenemos que aprovechar que el precio todavía no retrocedió para tomar las ganancias que al menos yo las generé comprando en 25.000. Recuerden que nosotros ya hace un mes subimos un video, dijimos que las compras eran en los 25.000 dólares. Las compras no son cuando tenemos un movimiento alcista tan importante. Las compras no son cuando estamos rompiendo resistencia. No, las compras son cuando estamos en el soporte, porque ahora estamos rompiendo una resistencia importante en el gráfico diario, también estamos rompiendo una resistencia importante en el gráfico semanal, que básicamente es la misma, pero en un semanal la podemos ver mucho mejor explayada, es este doble techo que tenemos por acá. Entonces, en un gráfico semanal no hay compras, en un gráfico diario menos aún. Tenemos que esperar sí o sí un retroceso, porque estos puntos del mercado son los que utiliza la gente que opera por chartismo para meterse en posiciones al alza y para comprar pensando que un bull run empezó. Entonces, si vos estás operando con sentimientos alcistas, si vos estás convencido de que el precio a partir de acá se va a ir a 100.000, yo te puedo primero preguntar por qué. Si siempre que el precio subió, cayó. No porque rompamos una resistencia, nos vamos a ir directamente a 100.000. A ver, acá también rompimos una resistencia, por ejemplo, que es esta. Tenemos acá que formamos un máximo. Este máximo lo formamos en febrero del 2022. El precio rompe ese máximo y después lo único que hace es caer. No estoy diciendo que acá el precio va a caer igual a como cayó en esta oportunidad, porque en esta ocasión, en este contexto, estábamos en los 45.000 dólares. Ahora ya estamos en zonas mucho más bajas del mercado. No obstante, creo que tranquilamente todavía podemos caer hacia los 20.000 dólares con mucha facilidad. Estamos rompiendo una resistencia y tenemos que entender lo que eso significa. Tenemos que entender cómo lo ve el público mayorista. La gente que siempre termina perdiendo en el mercado está viendo estos momentos como una rotura de resistencia la cual nos va a llevar a 120.000. La gente se está convenciendo de que un bull run va a empezar y si bien hay ya mucha educación y mucha adopción en Bitcoin, es decir, mucha gente ya sabe que estos movimientos son para engañar, son para generar FOMO, eso no quita que el precio no vaya a caer. Yo lo primero que tengo que entender es que el precio va a retroceder mínimamente hacia la media de 55 en un gráfico semanal. Y cuando esté llegando a esta zona, vamos a ver cómo reacciona el precio, si se frena o si atraviesa esta zona, esta media de 55 con fuerza, aunque todas las noticias sean positivas, aunque mucha gente esté hablando de que ya el precio no cae, yo creo que tranquilamente podemos visitar los 18.000, 19.000 o 20.000 dólares. Sea así o no, es decir, ya sea visitemos los 20.000 o simplemente retrocedamos a la media de 55, ahí no se compra bajo ningún punto de vista. Yo compré en 25.000, para mí las compras eran cuando el precio estaba llegando a una zona de soporte importante y ahora lo único que hice ya fue tomar ganancias y esperar mínimamente un retroceso, esperar que liquiden y que asusten a toda la gente que en estos momentos está pensando que el precio se va a ir directamente a 120.000 dólares. En un gráfico diario es importantísimo analizar el patrón que tenemos por la parte de abajo. Tenemos un monitor bajista, si bien el ADX todavía es positivo. ¿Qué quiere decir que el ADX todavía sea positivo? Que hay fuerza alcista, es decir, el precio todavía puede visitar los 37.000 dólares, los 36.000, 37.000 dólares con mucha facilidad. Ahora, tenemos que entender que siempre que tenemos un patrón de un valle bajista y el precio sigue subiendo como lo está haciendo de la manera en la que lo está haciendo, siempre tenemos mínimamente un retroceso a la media o una caída. Veamos por ejemplo este caso. El precio hace un patrón bajista por la parte de abajo, es decir, el monitor se empieza a tornar bajista, el precio sigue subiendo, se mantiene en el rango, pero en realidad sigue subiendo porque empieza a romper esta resistencia, empieza a romper acá otra resistencia anterior, entonces empieza a hacer máximos todavía mayores con un monitor bajista y lo que pasa posterior a eso es una caída a la media, que después se profundiza más y vemos que el precio termina cayendo. En esta situación todavía es mucho más parecida a la que tenemos actualmente. Valle bajista por la parte de abajo del indicador, el precio hace un rango, sube un poco más, es verdad, por eso es que digo que todavía Bitcoin tiene fuerza y puede tranquilamente ir a visitar los 36.000 o los 37.000 dólares, sube un poco más y después cae a la media de 55. Entonces, ¿por qué nosotros, si sabemos que con un patrón así, lo que mejor podemos ver es que el precio suba un poco y después caiga, pero que sí o sí siempre vemos una caída cuando tenemos un patrón muy parecido al que tenemos, es decir, un valle bajista con el precio que si bien no cae con fuerza, tampoco sigue subiendo como estaba subiendo previamente, es decir, que si bien podemos tomarlo como algo óptimo que el precio siga subiendo cuando el patrón es bajista, también tenemos que entender que hay mucha gente que está cazando shorts o intentando cazar el short millonario. Entonces, toda esa gente, yo les aseguro que en estas posiciones se está tratando de meter en short apalancado para agarrar un short millonario que lo lleva a los 19.000 dólares. Y no está mal la especulación de que el precio puede ir a los 19.000 dólares. Lo que está mal es intentar agarrar un short en estas zonas cuando no sabemos hasta qué punto el precio puede subir Bitcoin. Porque si vos entras acá y te apalancás a 120x, cuando el precio suba a 200, 300, 500 dólares, vos vas a estar liquidado. Entonces, no hay indicios de shorts, pero de lo que sí hay indicios es de que la gente está tratando de cazar el short millonario. ¿Por qué? Porque básicamente el precio tuvo dos movimientos alcistas dentro del mismo movimiento alcista. El primer movimiento alcista para mí es este, de los 25.000 hacia los
$32.800. Este es el primer movimiento alcista. Este movimiento fue hecho por la gente que mueve el mercado verdaderamente, la gente que le interesa que Bitcoin sube y baje y la gente que lo hace subir y bajar. Ahora, este segundo movimiento alcista de los 32.800 hacia el precio actual, para mí ya es un movimiento alcista propulsado por las masas, por el FOMO, por la gente que tiene euforia y que quiere hacer que el precio de Bitcoin suba o que está pensando que a partir de ahora nos vamos a ir a 120.000 porque básicamente vimos toda esta subida. Entonces la gente que está comprando ahora es gente con FOMO, es gente con emociones, es gente que está operando por emociones y que piensa que porque hubo velas verdes anteriormente, vamos a ver todas velas verdes directamente hacia los 120.000 y se van a hacer millonarios. Entonces tenemos que entender según esa especulación del mercado y en función a ese contexto, tenemos que contextualizarnos, especular y entender que en función a ese contexto, que el valle bajista esté siendo negativo, es decir, tenga una direccionalidad bajista y el precio siga subiendo o se mantenga sobre la media de 55, para mí no es un buen indicio. Y si bien, les repito, el precio puede ir a los $37.000, solamente va a ser para liquidar a la gente que se esté metiendo en short en todas estas zonas, va a ser un mechazo rápido o una o dos velas, las cuales van a liquidar a toda la gente que en estos momentos se esté metiendo en short y después el precio va a retroceder a la media de 55. Entonces, tenemos que especular antes de ver cualquier indicador, porque si bien, les repito, es algo positivo que el monitor sea bajista y que el precio no caiga, pero en un contexto como este, entendamos que hay mucha gente que está tratando de cazar el short millonario y que si bien el precio va a subir, solamente lo va a hacer para eso, no lo va a hacer para irse a 100.000, lo va a hacer para liquidar a la gente que en estos puntos se está metiendo en short y después va a retroceder. Cuando el precio esté sobre una media de 55, ahí van a ser mis zonas de compra. Ahí va a ser donde yo voy a estar pensando en comprar Bitcoin, siempre y cuando el precio retroceda con cuidado, porque recordemos que en un semanal yo espero un retroceso mucho más fuerte. ¿El video te está gustando? ¿Te está sirviendo de algo todo el contenido que estás viendo? Bueno, te pido que te suscribas y que le des me gusta, es la única forma que tengo de seguir haciendo contenido así y de poder ayudarte a invertir cada día mejor. Habiendo dicho todo esto, habiendo entendido, al menos según mi punto de vista, que solamente están comprando la gente que está operando por emociones, la gente que no mueve el mercado y que está convencida de que Bitcoin se va a ir a 120.000 porque vio velas verdes anteriormente, yo en un gráfico de 4 horas no me puedo incorporar en la parte media de un rango. Recordemos que todos estos días pasados donde yo les estuve diciendo que estaba esperando a Bitcoin abajo, estábamos en la parte media de un rango, estábamos por toda esta zona. Entonces, la parte media alta, les diría, porque en realidad es una parte media alta de un rango, yo no puedo incorporarme en compra ni en long porque estoy con un gráfico diario totalmente desarrollado. Estoy con un gráfico diario donde ya se desarrolló cerca de un 40%. Veamos, de los 25.000 hacia el precio actual tenemos un 41%. Entonces, después de un 41% de movimiento alcista, yo en un gráfico de 4 horas solamente me voy a incorporar en un rango por las partes de abajo. Y si el precio no baja, yo no compro. A mí no me van a convencer de comprar ahí. Entonces, gráfico de 4 horas, les repito, ahí no se compra, ahí tampoco se entra en short. Si ustedes quieren animarse a entrar en un short, háganlo con un 5% de su capital y con stop loss. Sí o sí con stop loss. O sea, no pueden hoy apalancarse en Bitcoin sin usar stop loss. Yo les diría igualmente que no lo hagan, que no arriesguen capital, que es muy probable que lo pierdan. Entonces, entendamos cuál va a ser mi zona de compra y por qué. Mi próxima zona de compra va a estar debajo de este soporte siempre y cuando no lo rompa con fuerza. Repito, siempre y cuando no rompa con fuerza la zona de los $33.700, es decir, este doble suelo que tenemos por acá, yo voy a estar pensando en comprar Bitcoin. Ahora, ¿por qué? Básicamente tenemos que entender que en estas zonas mucha gente, o mejor dicho, en este soporte mucha gente que mueve el mercado va a estar queriendo comprar porque son zonas bajas de rango. Entonces, para que esa gente que mueve mucho capital compre y se ejecuten esas compras, tiene que haber muchas ventas. Es decir, no existen muchas compras si no existen muchas ventas. No se pueden ejecutar las compras si no existen las ventas. Para que existan esas ventas, el precio tiene que caer por debajo de este soporte para que la gente que opera por chartismo empiece a entrar en pánico y empiece a vender. Entonces, en estas zonas, cuando haya muchas ventas y muchas compras puedan ser ejecutadas, yo ahí voy a estar considerando que la mano fuerte del mercado puede estar apareciendo. No acá. Acá la mano fuerte del mercado no va a aparecer. La mano fuerte del mercado ya apareció. Entonces, les repito, si el precio hace lo que tenga que hacer acá, pero baja de alguna forma hacia esta zona y no la rompe con fuerza, no rompe con fuerza este doble suelo que tenemos acá marcado, yo ahí voy a estar pensando en comprar. De lo contrario, no me voy a incorporar en un gráfico de 4 horas porque yo miro el diario y en el diario ya tengo un movimiento muy desarrollado y que encima yo considero, según mi especulación y según cómo está subiendo el precio, que ahora están comprando los principiantes, que ahora están comprando los novatos, los que entran tarde al mercado y los que generalmente terminan perdiendo. Entonces, ¿cómo vuelvo a comprar en un diario? Con un retroceso a la media de 55. ¿Cómo vuelvo a comprar en un semanal? También con un retroceso a la media de 55, que obviamente tenemos que entender que si el precio retrocede en un semanal a la media de 55, en un diario estaría rompiendo la media de 55 de un gráfico diario. Por eso, si el precio empieza a retroceder, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ver cómo llega a esta zona, cómo llega a esta zona de precio y no poner órdenes de compra.
esperar que el precio caiga y si el precio lo hace en tiempo y forma y no rompe con fuerza esta zona con una vela roja grande, ahí recién podemos pensar en incorporarnos en el mercado, pero tenemos que esperar y tener cuidado porque realmente nos podemos perder la posibilidad de agarrar mejores precios si nos apuramos. Bueno, veamos qué bien que está quedando el análisis del oro. Esto es lo bueno de analizar otros activos que no sean criptos, porque en las criptos es todo muy volátil, es mucho más difícil de predecir, es mucho más difícil de encontrar zonas de compras en criptos. En cambio, nos metemos en el oro y vemos cómo se desarrollan las 5 ondas bajistas. Borramos esta zona de volumen que tenemos acá. Onda 1, onda 2, onda 3. En la onda 4 nosotros empezamos a analizar el oro y les dije, el oro no va a empezar a subir a partir de ahora, le queda una última onda bajista. La desarrolla y para mí ahora estamos empezando una tendencia alcista clara. Es clarísima la onda alcista, la tendencia, perdón, alcista que estamos empezando en el oro. ¿Por qué? Primeramente porque rompemos con fuerza la media de 55. Nos ponemos por encima de esta resistencia. Para mí esto es una onda 2, una onda 3, una onda 4 y una onda 5, pero esperen porque lo quiero desarrollar bien. Onda 3, onda 4 y onda 5 en el oro. Estamos empezando una tendencia alcista, al menos según mi punto de vista. Ahora tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Primero, monitor, todavía queda recorrido bajista. Vemos que el valle oscuro todavía le queda tiempo para ser desarrollado. ¿Qué quiere decir este valle? El tiempo que tiene el oro para caer. Es decir, todavía en función al movimiento anterior no se desarrolló todo el tiempo suficiente para que el oro caiga. Esto quiere decir que el oro puede caer un poco más, puede caer sobre la media, incluso se puede poner un poco por debajo de la media, no romperla con fuerza. No es lo mismo que una media se rompa con fuerza a que el precio se ponga por debajo de la media. No, tranquilamente el precio se puede poner por debajo de la media y cuando tengamos un patrón en el cual tengamos un valle rojo también desarrollado, podemos entrar en alza en el oro. Todavía para mí no hay entradas, estamos en el medio de una onda 2 bajista, de una onda 2 correctiva en realidad, la cual seguramente va a liquidar a toda la gente que se metió en long en estas zonas porque estábamos rompiendo una resistencia. Entonces tenemos que entender que es una especulación que funciona en cualquier activo. Acá tenemos una resistencia correspondiente a este máximo. El precio rompe esta resistencia, mucha gente entra en long, el precio baja, liquida a esa gente y seguramente cuando estemos llegando a los 1911 dólares por onza, ahí vamos a estar subiendo en una onda 3 alcista y ahí tenemos que aprovechar porque se viene una tendencia alcista en el oro. Miren, si ponemos una zona de volumen, esto queda perfecto. El análisis que acabo de hacer queda perfecto. ¿Por qué? Porque la zona de compras, es decir, la zona de volumen, que cuando está por debajo del precio actual significan órdenes de compra, la tenemos muy aproximadamente en ese precio, en el precio en el cual dijimos, de los 1924 dólares por onza, 1911. Toda esta zona básicamente que les estoy marcando donde está el número 2 son zonas para comprar el oro. Entonces, borremos todo y repasemos todos los filtros que nosotros tenemos para de paso mejorar la estrategia, todos los filtros que tenemos a favor en cuanto a que el oro puede llegar a empezar a hacer una tendencia alcista. Primero está rompiendo con fuerza esta media móvil. Esta media móvil marrón que estamos viendo acá la rompe con fuerza. Sigue subiendo por encima de la media de 55, por encima incluso de esta resistencia que tenemos acá, después de hacer las 5 ondas bajistas que teníamos marcadas anteriormente, que si querés te las marco tranquilamente, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5, después de desarrollar sus 5 ondas bajistas, rompe la media de 55 y estamos muy cerca de una zona de volumen importante. Entonces, son todas cuestiones acompañadas también con que el monitor, si bien queda tiempo para que caiga, lo está haciendo bien, se está desarrollando bien el tiempo para que el oro caiga, porque tranquilamente el oro puede caer todavía más, le queda este tramo de caída al oro. Y eso va a ser el tramo en el cual se va a desarrollar todo este valle oscuro bajista y ahí cuando termine de desarrollarse vamos a tener que estar pensando, al menos yo, en comprar o entrar en el oro. En el petróleo tenemos que tener un montón de cuidado. ¿Por qué? Primero porque tenemos un monitor bajista al cual le queda todavía tiempo. Estamos en un gráfico semanal igual, ¿eh? O sea, cada vela es una semana y la proyección que hagas en un gráfico semanal tiene que ser para 2 o 3 meses, de acá a 2 o 3 meses. Es decir, en este caso estaríamos haciendo una proyección para quizá enero de 2024. ¿Qué puede pasar para esas fechas? Miremos porque tranquilamente en el oro podemos ir a mínimos anteriores. ¿Por qué podemos ir hacia mínimos anteriores? Porque todavía le queda tiempo para que caiga el oro y ya rompió la media de 55. Es decir, está rompiendo una zona de soporte importante y todavía aún le queda tiempo para caer. Entonces, tranquilamente en el oro lo podemos estar esperando por los 63, 64, 65, por toda esta zona, por todo este rango que les estoy marcando, podemos esperar el oro y tranquilamente puede caer hacia esas zonas porque no está sabiendo mantenerse en esta media de 55. Entonces, tranquilamente el precio podría haber reaccionado de otra forma, podría haber hecho un rango y después subir, pero no, está rompiendo con fuerza y todavía le quedan semanas, quizá 5 o 6 semanas para que el petróleo siga cayendo. Entonces, cuidado porque tranquilamente para fin de año podemos tener al petróleo por los 61, 63 o 64 dólares. Bueno, esto fue todo. Te pido que te suscribas, que le des me gusta. Si el contenido te sirvió realmente, si te gustó el video, si querés seguir viendo contenido así, la única forma que yo tengo de seguir haciendo estos videos es que vos le des me gusta, que apoyes al canal, que te suscribas. No te cuesta nada, es totalmente gratis. Entonces, nos estamos viendo en el próximo video y chao.